haciendo directos e interactuando con la gente, en vez de un 5% de aprendizaje o un 10% visual o un 30% de audiovisual, ya nos vamos al 75% de aprendizaje, o sea, practicando y enseñando algo, enseñando una habilidad para que el otro te pueda seguir y te pueda aprender y pueda aprender, que es lo que estoy haciendo yo hoy. Te estoy enseñando a montar una empresa en tu casa para salir en redes sociales y empezar a generar audiencias que te sigan y para las cuales tú seas un recurso emocional, un recurso mental, un recurso económico. Yo te quiero hablar del inicio y del seguimiento que puede llevar tus habilidades de oratoria para aprender a hablar en público al siguiente nivel. Pero antes déjame que te ponga un poco en contexto. Por más de 10, 20 años hemos estado enseñando a la gente a hablar en público. Antiguamente, en el modelo, en el bazar de ventas antiguo, lo que hacíamos era publicar en una revista, luego hacer publicidad con folletos, con flyers, íbamos por la ciudad y la gente venía a nuestras conferencias. Por tanto, lo que nosotros aprendíamos era hablar delante de la audiencia, preparar un discurso con una entrada, con un cuerpo, con unas ideas, con una llamada a la acción y un cierre contundente, lo cual está reflejado en el primer libro, en el primer volumen de mi libro El arte de contar historias e influir en las personas, que es un libro para entrenarte con PNL para aprender a hablar en público, que son habilidades, comunicación, gestión del cuerpo, la fisiología, el estado emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Lenguaje, tipo de palabras, escuchar las objeciones, reencuadrar preguntas, atender preguntas que realmente son productivas para el curso y no preguntas que lo que quieren es desacreditar al profesor, etcétera. Pero nos encontramos que hoy en día hay emprendedores con los que yo he trabajado, a quien he mentorizado, que lo que han hecho ha sido montar su canal en redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú consigues desarrollar una habilidad, digamos, de hablar a cámara con un tema que para tu nicho, para tu grupo de interesados, tus clientes, sea interesante, pues te pongo un ejemplo. Mi primer alumno tuvo mucho éxito en YouTube hablando de esto precisamente, de habilidades para hablar en público, y fue algo que descubrió en un curso para hablar en público. Pero era un curso para hablar en público donde él tenía la idea de aplicar esas habilidades de PNL para otro contexto. En ese caso, en aquel momento era para ayudar a la gente a ligar, a los hombres. Pero yo le hice un ejercicio de PNL con niveles neurológicos y le hice verse desde una identidad, quién soy yo realmente y cómo sería si estuviera delante de un público explicando mi proyecto, formando a la gente y demás. Y eso hizo que tomara conciencia de que quizá el nicho de la seducción no era el que quería, pero sí el rol de líder y de coach y de orador. Entonces empezó a hablar de eso en un canal de YouTube y lo petó. Otro alumno mío, abogado, empezó a hablar de temas legales para la renta mínima. O sea, en aquel momento en el COVID era lo que había. O sea, la gente pedía rentas, la gente pedía ayudas y él se especializó en eso y también lo ha petado y vive de eso, ¿no? Otros alumnos están trabajando, tienen ya las habilidades y las están aplicando en diferentes contextos, como por ejemplo el contexto empresarial, el management. Y otros están aprendiendo, tienen mucho talento, pero no vehiculan bien el talento y lo que hacen es dar vueltas en círculo, pero siguen trabajando, ¿vale? Entonces, aquí la mentoría, por eso digo el inicio y el seguimiento que te lleva a la grandeza de tu propio talento, es no solo descubrir, como ese que dijo, yo quiero ser, trainer o profesor o dar conferencias o hablar en público, ¿no? O aquel otro que dijo, yo voy a captar 100.000, 1.000.000, porque este chico ha hecho virales para que tenga mucha audiencia en mis canales y que YouTube me pague. O el otro que no le va bien, pero tiene unas habilidades extraordinarias. Y aquí yo lo que le digo es, ¿por qué no explicas o hacemos un podcast
para que tú estas habilidades que sabes hacer tan bien y ese talento que tienes, se lo puedas enseñar a otros emprendedores para que ellos aprendan a gestionar su propio escaparate de conocimiento o de venta de productos o lo que sea que quieran desarrollar. Entonces, si tú quieres aprender a montar tu propia empresa de oratoria, de habilidades para hablar en público, si te quieres quitar el miedo a hablar en público, pero quieres empezar con un formato que te permita practicar, como estoy haciendo yo ahora en tu casa, tú solo, que no necesitas más que un micro, necesitas la luz. Yo aquí tengo luz natural, tengo luz del circulito y simplemente poder empezar a aportar un valor a un micronicho que hoy en día sabemos que está en las redes sociales, porque en los próximos, bueno, te hablaría de números y cifras, pero no te quiero hablar de lo que ha pasado hasta ahora, que ha sido un crecimiento brutal, millones y millones y millones de usuarios y de gente colgando vídeos, pero solamente decirte que en los próximos meses van a entrar dentro del ecosistema de las redes sociales millones de robots y millones de personas, porque la presencia está ahí, el océano está ahí, la interacción está ahí, el interés está ahí. Y donde está la atención, donde está el interés, es donde está el dinero y es donde está el negocio. Entonces hay mucha gente que ya pilotan a nivel actor de Hollywood y bueno, lo están haciendo muy bien y les está yendo muy bien. Y a raíz de ahí te salen clientes, te salen colaboraciones, etcétera. Entonces, de lo que va este vídeo hoy es de que tú seas capaz de empezar a trabajar una empresa que sea para tener presencia en redes sociales, y esto lo está haciendo también las mejores empresas que ya tienen un volumen, ya tienen un trabajo, pero quieren que el CEO tenga una presencia pública, porque estamos hablando de una exposición de miles y miles de miles y 10.000 y 100.000 y millones de gente que te va a ver y que te conoce a ti y te va a comprar a ti. Y hoy lo que quiero hacer es explicarte un ejemplo para que tú puedas montar tu propia empresa y escalarla utilizando lo que en PNL, en el manual de Trainer que estoy acabando, que es el volumen 2, acabando de corregir porque este libro ya se publicó en el 2014, pero lo he dividido en 2 volúmenes. Te quiero explicar el primer tema, que es la pirámide del aprendizaje. Es decir, si tú quieres montar una empresa, si quieres aprender a hablar en público, yo, mi empresa Emprende y Aprende, le llamé así porque considero que tienes que aprender habilidades. Tienes que aprender a hablar en público en el formato de personal, si eres directivo o si tienes grupos o si tienes gente a quien entrenar y demás, o delegar. Y si quieres montar una empresa en tu casa para empezar a tener visibilidad, conseguir clientes y luego montar los grupos, que es un poco el formato para lo que yo lo utilizo, no solamente para hacer los vídeos, sino también para posicionar en Google y con las inteligencias artificiales cuando busquen curso de PNL o de habilidades para hablar en público o miedo escénico en Mallorca, que salga yo, de manera que voy creciendo en redes, voy teniendo visibilidad, voy teniendo presencia y voy consiguiendo clientes que voy cerrando y que voy trabajando a nivel presencial, ¿vale? De ahí me sale luego otra parte del embudo que me lleva a gente que quiere aprender psicología específica de cómo influir o cómo generar carisma con las palabras, con el lenguaje, estrategias de negociación, estrategias de liderazgo, etcétera. Y para eso hacemos el practitioner y el máster. Pero este es el trainer, ¿vale? Este es el curso de oratoria y habilidades de comunicación, tanto para influir a la gente de fuera en sus emociones y sus necesidades, como para enseñarle habilidades para gestionar su propio estado emocional y salir al escenario habiendo ganado la batalla por anticipado, como digo yo. Entonces, lo primero que nos dice la pirámide del aprendizaje es que a la hora de aprender una habilidad, en este caso vamos a empezar por la más accesible que tienes, que no va a ser tener una audiencia delante, ¿sí?
que no dependería de ti, sino que lo que sí dependería de ti sería en tu casa, con una cámara y con un, digamos, con un, digamos, un micro, un móvil y tal, ya arrancar con eso y empezar a tener visibilidad, y también evaluarte viendo tus propios vídeos para ver si tienes talento y cuáles son tus talentos y cuáles puedes explotar y cuáles son las debilidades que tienes que mejorar, ¿sí? Entonces al final nos damos cuenta que la PNL o el dominio propio o la conquista propia o el aprendizaje de habilidades vuelve a ser necesario como psicología genérica para apoyarse ahí y aprender las habilidades para montar tu empresa, tener clientes y ganar dinero trabajando para tus ideas, que es un poco, si tu cerebro va en esa línea, si tu cerebro es más de trabajar para otras personas y gestionar los recursos que te den ya los sistemas que están funcionando, pues a lo mejor este vídeo no es para ti. Entonces, el primer nivel, donde se aprende un 5% nada más, es escuchando. Tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, la sensación que me produce cierta cosa, para decidir si miro una o miro otra o escucho otra. Es lo que se llama los podcasts, los audiolibros y las conferencias. Aquí habría que añadirle pues una mezcla de 2 sistemas, que sería el visual y el auditivo. Entonces ya nos meteríamos en lo que se llama audiovisual, que es lo que está, digamos, ahora generando pues toda la atención ahí, ¿no? Pero si tú empiezas a leer libros, puede ser un poco aburrido, requiere de una resistencia específica, requiere de una luz, hay gente que ya tiene una edad que se tiene que poner gafas, cosas así, ¿no? Es más costoso. Leer artículos, seguir manuales, usar parte de los manuales para crear tu propia estructura y reproducirla y replicarla, nombrando o no, o sin nombrar al autor. Hoy en día ya sabemos que todo se copia en las redes. Entonces, cuando ya vemos el YouTube, hacemos un curso online o estamos modelando gente que hace cosas. Por ejemplo, yo he modelado muchos años a Richard Valle y a Tony Robbins. ¿Qué hacen? Pues hacen terapia en el escenario. Pues eso fue lo que yo estuve modelando por 10 años. Entonces, al final acabé haciendo conferencias con demostraciones de PNL encima del escenario, haciendo terapia sin dejar de interactuar con mi público y sin dejar colgado a mi sujeto experimental. Dime. Vale. Los cascos no son que esté escuchando lo que estoy diciendo y lo esté reproduciendo, sí, no va por ahí. Los uso simplemente para estar concentrado en lo que estoy pensando sin que me molesten los ruidos, ¿vale? Pues es una estrategia audiovisual. También visualmente estoy observando un esquema que tengo y lo estoy leyendo, pero lo estoy leyendo improvisando, ¿vale? Eso es una habilidad dentro de la habilidad, una cosa que hacen los políticos, algo que siempre me he preguntado cómo se haría y al final pues se me da bien. Yo esto ya lo hacía cuando hipnotizaba a mis audiencias, tenía frases, tenía un texto, un guión, pero con una frase en el estado de trance al que yo accedía, pues iba con el lenguaje ericksoniano lanzando palabras de enlace, palabras generales y generando un discurso natural. Si lo mismo hacía también en mis cursos de risoterapia, cuando lo que hacía era, después de los ejercicios de reír, apretar, soltar, soltaba una experiencia de tipo meditación de aquí y ahora, de lo que sientes, lo que ves, lo que te dices, lo que piensas y prestar conciencia, prestar atención al aquí y a la hora, pero yo ya tenía el script, lo iba creando con mi propio estado, ¿no? Entonces, uno de los elementos clave es el estado. Pero ahora estamos viendo cómo aprender, ¿no? La siguiente forma que dice la pirámide del aprendizaje sería la de practicar, es decir, ya te estoy hablando de eso, ¿no? O sea, coger un guión, empezar a practicar, que no te molesten los ruidos externos, aislarte de ciertos estímulos, que tenga la luz adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, yo me he tenido que quitar muchas cositas que tenía porque yo soy muy auditivo y según la PNL, ser auditivo implica que tú
hace ruidos para pensar. O sea, un sistema de representación como es el auditivo externo genera una vibración que me genera una vibración interna que me ayuda a conectarme con la siguiente idea. Pero esto la gente, si lo lanzas a un visual con poca atención, le va a parecer raro porque no te está entendiendo. Entonces yo me he tenido que quitar todo eso. Yo he tenido que aprender a vocalizar. Yo he tenido que hacer cosas que realmente interesen al nicho, porque yo sé que el nicho, porque mis alumnos siempre han venido para ser terapeutas, para ser coach, para tener mejores sensaciones con su equipo, resolver problemas de bullying. ¿Por qué? Pues porque ellos lo querían aplicar a su trabajo y querían ganar dinero. Entonces ahora está pasando lo mismo en las redes sociales y la gente te enseña a usar la inteligencia artificial, a generar infoproductos, a generar fuentes de ingresos. Por eso yo tengo que ir reduciendo todo el de cada PNL, generando una aplicación de la PNL para emprendedores, para que puedan hablar en público, para que puedan vender sus servicios o sus productos y para que puedan ganar dinero, porque si ganan dinero pues pueden seguir aprendiendo, porque se han dado cuenta que aprender te lleva a dar un servicio de calidad o una información de calidad o un producto de calidad o una empatía de calidad, porque a mí me pasa que yo hay veces que necesito ponerme el YouTube o necesito ponerme las redes sociales porque ahí hay gente que vibra a mi nivel, gente que yo elijo y que ya el algoritmo me muestra que están pensando en las mismas cosas que yo, cosa que a lo mejor en la realidad del supermercado de la esquina pues a lo mejor no empatizo con la cajera, ¿me explico? Entonces yo tengo la necesidad de tener líderes, mentores, gente que lo está haciendo, lo que yo quiero hacer que todavía no lo estoy consiguiendo, y al final te vuelves imprescindible, te vuelves un servicio, te vuelves un apoyo para la gente que te está escuchando. Por eso es muy importante que seas tú mismo, que seas genuino, ¿vale? También puedes generar lives. Yo, por ejemplo, como hago terapia de los escenarios, también hago terapia con live. Es decir, live significa que empiezas a hablar de autoestima, o empiezas a hablar de personas tóxicas, o empiezas a hablar de deportistas de élite, o empiezas a hablar de algún tema, cómo vender en las redes sociales, cómo quitarte el miedo escénico. La gente empieza a interactuar, te hace preguntas, te dice cosas que son lingüísticas, como por ejemplo, me da miedo exponerme a la cámara, he pensado en hacerme un avatar y que lo haga un robot. Yo soy partidario de aprender a hacerlo, ¿vale? Ya tendrás tiempo de generar un avatar que te lo haga, ¿no? Pero que no sea por evitar el exponerte. Entonces, es un aprendizaje, estás mejorando tu comunicación y todo fluye a través de la comunicación. Si tú te comunicas mejor, le dices al mundo quién eres, van a aumentar tus ventas en todos los niveles. También el networking requiere, pues eso, de hablar con gente que no conoces, intentar empatizar con el otro, calibrando cómo es el otro y hablándole en su idioma y a su manera, ¿no? Y de lo que al otro le interesa. Que les ayudes a ellos también a hacer lo que ellos quieren hacer, porque yo lo estoy haciendo, yo tengo varios alumnos que ya están viviendo de esto, pero ahora te estoy explicando, te estoy enseñando cómo hacerlo tú, así como a mis alumnos pues me vinieron por cuando daba cursos presenciales o cuando lo que fuera, sí, ahora los alumnos soy vosotros. Yo os estoy enseñando cómo montar tu propia empresa en tu casa, siempre y cuando tu cerebro esté alineado con eso. Muchas veces hablo de disciplina, de resiliencia, tal, pero todo me lleva a la conquista propia de tomar la decisión de exponerte realmente. Y hoy en día pues tenemos que hacer lo que hacen los actores de Hollywood y tenemos que competir en el océano de la atención a través de la comunicación. Fíjate, al final se impone las habilidades de comunicación, ¿vale? Una vez que estás enseñando a la gente, yo lo que reorganizaría sería una disciplina que te lleve X tiempo de leer por la mañana, que es cuando, si la disciplina cuesta mucho rendimiento cognitivo, pues leerlo hago lo primero.
me tomo un café o creo contenido o escribo libros. Luego ponerme a grabar sería lo siguiente, porque es lo que genera más impacto, pero al principio lo que hacía era escuchar un podcast de alguien que fuera más inteligente que yo. Eso me motivaba, como yo sé que tengo el metaprograma de superación de los modelos externos, pues eso decía, pues yo esto lo hago mejor, y ya me ponía yo a hacerlo, o a grabar, o hacía un artículo, lo publicaba en la web para generar SEO y demás. Así que lo suyo es que pienses muy bien, y esto lo hemos hablado en otros vídeos, cuáles son las acciones que van a tener más impacto y cuáles son las debilidades que te tienes que trabajar. Por ejemplo, hablar en público, pues si te da miedo hacerlo, pues repitiendo y repitiendo y repitiendo y haciendo un buen guión o hablando de lo que te sabes, pues es como vas a ir practicando. Y no es como decía ayer de mi casa, ¿no? Que yo me he hecho una casa, pero el primer día pues eran pegotes de cemento, y ahora pues ya me he hecho un macetero en la fachada, pues me he hecho una ventana cuadrada. Pues claro, tú, el hecho de que no sepas no quiere decir que no empieces. Si tú empiezas, el primer día lo vas a hacer un poco mal, pero haces cosas sencillas, hacer cemento, colocar el material, luego ya mezclas el cemento, te das cuenta que una vez que lo has mezclado ya no te queda otra que sobrevivir, que es un poco lo que nos pasa a los profesores que damos cursos de formación y queremos innovar y ser emprendedores, que salimos al escenario y ya no te queda otra que hacerlo bien. Si organizas un curso para el día 15 de mes en tu instituto, pues esa gente que va a venir la tienes que cerrar, le tienes que vender el curso, pero es que luego ya estás en la inercia de dar el curso, dar calidad. Eso hace que la noche anterior o el día anterior te lo tengas que preparar y que salgas con un esquema y que te esfuerces, y ahí es donde tú ya te estás superando a ti mismo, porque estás yendo más allá de ti mismo y de tus límites. Yo lo que hago es dividirlo en 8 discursos, 3 mini discursos previos para subirte al escenario, gestionando el estado emocional, empezando a hablar, gestionando el contacto ocular y demás, y luego ya empezar a preparar los discursos, ver cuáles son tus talentos, tus debilidades, con un poco de coaching. Luego ya pasar a intentar influir, intentar hacer preguntas y contestar objeciones, y acabar con un cierre, un CTA que se llama, la llamada a la acción, intentando invitarles o que te compren un libro o que vayan a tu siguiente seminario, que se apunten al curso. Tony Robbins, que es muy a lo bestia, en Londres lo que hacía era, te ponía en un estado de la hostia, luego te hacía un descanso, y en las mesas donde estaban los voluntarios con el TPV te vendía el siguiente curso. O sea, cada cual hace lo que puede. Si eres un seller, un vendedor, pues lo que vas a hacer es vender. Si eres una persona que buscas, pues no sé, hacer una comunidad, pues a lo mejor vas a fomentar o presentar a la gente y demás, hacer networking para ir creciendo esa comunidad, ¿no? Pero siempre tiene que haber un cierre potente, un cierre poderoso con una llamada a la acción, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Desarrollo personal, estamos consiguiendo organizar nuestros sistemas para luego reproducir lo que funciona. Y luego una cosa muy importante, y con esto acabo, es que cuando hayas editado los vídeos y los hayas subido a las diferentes redes sociales, yo lo que le digo a mis alumnos es: no te cases solo con los chinos. O sea, no por hacer un comentario sobre los chinos en plan despectivo, ¿no? Pero como ellos tampoco escuchan mucho ni tampoco empatizan mucho, no se enteran. El tema es que no se trata de solo de subir los vídeos a TikTok, porque TikTok ahí cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Sino que tú utilices ese vídeo que vas a subir, subes un reel, subes un vídeo completo, lo subes a TikTok, lo subes a YouTube, lo subes a Instagram, y luego evalúas por las métricas, por los insights, evalúas cuál te ha ido bien, cuál te ha ido peor, y vas redefiniendo tu nicho, tu manera de editar, te ves a ti mismo, te vuelves a evaluar. Yo al principio me cortaba mucho, ahora intento que mis pausas y mi manera de pensar cuando miro arriba o miro a un lado simplemente sean parte de mi discurso, porque realmente estoy pensando, y también le estoy dando tiempo al usuario que tengo delante para que piense y demás. Y luego tener
lo que yo recomiendo a mis clientes es tener, pues eso, variabilidad en diferentes redes. Una vez que haces un buen vídeo y aportas valor, distribuirlo bien, cortarlo y distribuir trozos, los más impactantes como Reel, porque si un vídeo va bien, lo pruebas en otra red y va bien, quiere decir que puedes llegar a hacer que ese vídeo se mueva bastante, ¿no? Que ves que ya el vídeo tiene impacto, pues o que aporta un valor y que la gente lo sigue viendo, lo que se llama Green Forever, ¿no? Que es un vídeo que siempre tiene visualizaciones a lo largo del tiempo porque es genérico y es útil, la gente lo usa, pues ese vídeo lo pones en tu web, haces un artículo y eso posiciona en Google, y coges la inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT, que te haga el texto, lo metes en la descripción y eso va a hacer que cuando las inteligencias artificiales les hagan una búsqueda y busquen en Google, encuentren tu vídeo o tu página web por la descripción y porque está descrita y organizada con etiquetas y demás, como lo hace un robot, ¿no? Entonces eso sería una parte, llevarte a los clientes de las redes sociales a tu página web, o generar una landing page con Lovable, que es una inteligencia artificial que lo que hace es que te hace páginas web a través de prompts. Tú le dices quiero una página web que venda esto, que tal, que igual, y te lo hace, y luego ese link, ahí tú ese link lo pones en las redes sociales para que entren ahí, le den a un botón, te llamen por WhatsApp o te compren un producto. Bueno, espero que te haya servido. Esto es oratoria, pero es oratoria para escalar tu empresa, para tener una marca, para tener posicionamiento y para tener presencia. Y poco a poco iremos practicando habilidades específicas de manera que esta habilidad genérica, que es exponerte, pensar en qué te gustaría vender, a quién te gustaría dirigir tus productos o servicios, cuál es tu target, cuál es tu nicho, a quién te diriges, todo eso va a ir haciendo que cuando te vayas a dormir por la noche estés pensando, estés organizando y estés creando tu propia empresa para tener visibilidad en las redes sociales a través de habilidades de comunicación, a través de habilidades de influencia. Fíjate cómo estoy marcando con los ojos cada cosa importante que digo: comunicación, influencia, porque lo que estoy haciendo es de alguna forma intentando enseñarte a través de mi lenguaje no verbal. Luego estaría el lenguaje verbal, que te tienes que explicar algo que te conozcas y que te sepas, y que tienes que enseñar aquello como si se lo estuvieras enseñando a alguien que sabe poco, a un niño pequeño. Dicen que la sabiduría llega cuando eres capaz de hacer fácil y transmitir fácil aquello que estás enseñando. Yo llevo desde 2020 entrenando emprendedores para crear posicionamiento y presencia en redes, y hasta el día de hoy han pasado 6 años, no había hablado del tema, pero como ya me lo conozco, lo que he hecho ha sido, en el volumen 2 de mi libro El arte de contar historias e influir en las personas, Trainer de PNL, habilidades de comunicación y oratoria, ha sido empezar a arrancar actualizar, porque lo he partido, es un libro de 400 hojas, lo he partido en 2, y en el volumen 1, que ya está en Amazon, tienes pues 8 discursos para impactar a tus audiencias. Pero en el volumen 2 es más sobre management, sobre cómo crear tu propia empresa, tus propios sistemas para hacer un negocio que te aporte clientes y que te aporte beneficios, ingresos pasivos, poder añadir un regalo tipo libro, tipo PDF, para que tu sistema y tu empresa siga trabajando también cuando tú no estás ahí. Muchas gracias. En el próximo vídeo hablaremos de cosas ya más específicas dentro de lo genérico. Hablaremos de los puntos de dolor que hacen que la gente te preste atención. Luego, cómo aportar una solución a su problema, y luego cómo convertir eso en una transacción económica que te beneficie a ti, generando una venta, porque realmente tú tienes un conocimiento que él necesita, y no es que tú estés necesitado para vender, sino que él necesita tu producto, y tú a cambio, pues obviamente le vas a preguntar cuánto quiere pagar por ello, cuánto dinero estaría dispuesto a pagar para resolver su situación y conseguir su objetivo,
y en función de cuánto quiera gastar, el presupuesto que tenga, pues tú ya le pones un precio y le cobras por Stripe, que es una plataforma de tarjetas de crédito. Le pasas el infoproducto. Obviamente, si el infoproducto está empaquetado y es un producto, vas a poder vender muchas más unidades sin tener que poner tu tiempo. Pero si tienes que poner tu tiempo a hacer una mentoría presencial, pues está limitado a hacer 10 al día o 10 a la semana. Muchas gracias, dale like. Si te ha gustado, puedes hacerme preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Let me tell you, girl, you my little boo thing, so I don't give a hoot what you do, say girl, I know you